Las mujeres maduras han vivido tanto que han aprendido a leer entre líneas con una claridad que muchos no logran percibir. Sin embargo, cuando un hombre joven las mira de una manera que hace latir su corazón más rápido, lo primero que hacen es dudar de sí mismas. Es fascinante, ¿verdad? A pesar de toda esa sabiduría acumulada, toda esa experiencia de vida que han forjado a lo largo de los años, cuando se trata de reconocer si alguien las encuentra atractivas, se sienten como si regresaran a su adolescencia, confundidas, cuestionándose a sí mismas, como si toda esa sabiduría y madurez adquirida no fueran suficientes para entender lo que está ocurriendo en ese momento. Este fenómeno no es raro. Cada día veo como las mujeres que han pasado por décadas de relaciones, que han criado hijos, que han tenido carreras, que han enfrentado pérdidas y que han superado obstáculos de todo tipo, se sienten vulnerables cuando un hombre de 28 años las mira un segundo más de lo normal. De repente, toda la fortaleza adquirida con los años, toda la seguridad que han construido, se ve eclipsada por un simple gesto de interés. Este es un fenómeno que podría parecer trivial, pero es de hecho un reflejo profundo de la psicología femenina, de cómo el ser humano reacciona frente a lo desconocido, a lo que no se espera. Es una paradoja curiosa, pero absolutamente real. La sociedad ha estado susurrándoles durante años que su ventana de deseabilidad se está cerrando. Les han dicho repetidamente que, una vez que los años comienzan a acumularse, su valor disminuye en el mercado afectivo. Y es justo en ese momento en que la sociedad les ha hecho creer que ya no son deseadas, cuando un hombre más joven muestra interés genuino, lo que debería ser un motivo de alegría y afirmación de su atractivo, se convierte en una profunda confusión. ¿Es esto real o estoy solo interpretando mal las señales? Se preguntan. Esa duda nace de una creencia internalizada, de un miedo profundo que se genera por todo lo que se nos ha enseñado acerca de la belleza y el valor en función de la edad. Recuerdo a una mujer que vino a mi consulta con los temblorosas, pero no por nervios, sino por algo mucho más profundo. Me contó que conoció a un hombre 10 años menor que ella en su trabajo. Durante semanas había sentido que él la buscaba de maneras que no podía explicar, pero cada vez que trataba de darle sentido a esa sensación, su mente le gritaba que estaba siendo ridícula. Tengo 45 años, me dijo. Sé cuando alguien está siendo amable y cuando hay algo más, pero cuando se trata de mí, es como si hubiera perdido esa habilidad completamente. ¿Qué es lo que había sucedido? No había perdido esa habilidad. En realidad, la había enterrado bajo capas de autocrítica y expectativas sociales que le decían que, por su edad, no podía ser deseada genuinamente. Estaba tan acostumbrada a la idea de que su valor había disminuido, que no podía aceptar lo que estaba ocurriendo frente a ella. Es una paradoja curiosa, pero absolutamente real. La sociedad ha estado susurrándoles durante años que su ventana de deseabilidad se está cerrando. Les han dicho repetidamente, de manera sutil y a veces incluso descarada, que una vez que los años comienzan a acumularse, su valor disminuye en el mercado afectivo. Ese mismo mercado en el que la juventud es considerada la moneda de cambio más preciada, donde las mujeres se ven sometidas a una constante presión de mantenerse jóvenes, bellas, en su mejor forma, como si de alguna manera la acumulación de años restara algo esencial a su identidad. Es curioso cómo, de manera insidiosa, la sociedad ha logrado convencernos de que el paso del tiempo es nuestro enemigo. Un enemigo que nos va arrebatando poco a poco nuestra valía, nuestro atractivo, nuestra relevancia. Y es justo en ese momento, cuando la sociedad les ha hecho creer que ya no son deseadas, que ya no son dignas de un amor o de una mirada de interés genuino. Cuando un hombre más joven muestra interés genuino,
el tipo de interés que va más allá de la cortesía o de las relaciones superficiales. Este gesto, este acto tan simple y a la vez tan profundo, debería ser motivo de alegría, de celebración, de una afirmación clara de su atractivo, de que sí, todavía son deseadas, pero en lugar de eso, se convierte en una profunda confusión. Se desatan las dudas, como una tormenta que oscurece la claridad de la situación. ¿Es esto real? ¿O estoy solo interpretando mal las señales? Se preguntan, como si esa señal de atracción fuera un espejismo, una ilusión de su mente que no pueden aceptar como parte de su realidad. Esta duda no nace de la incertidumbre genuina sobre la situación, sino de una creencia profundamente internalizada, de un miedo profundo y latente que se ha generado por todo lo que se nos ha enseñado sobre la belleza y el valor en función de la edad. A lo largo de los años, las mujeres han sido bombardeadas con un mensaje constante de que su belleza tiene una fecha de caducidad, de que su capacidad para ser deseadas tiene un límite temporal que inevitablemente llega, y que una vez que se cruza ese umbral, ya no hay vuelta atrás. Esto se convierte en una narrativa que viven, respiran y sin quererlo, aceptan como parte de su ser, como si su valor dependiera de lo que la sociedad dice que debe ser atractivo o deseable. Recuerdo a una mujer que vino a mi consulta, con las manos temblorosas, pero no por nervios, sino por algo mucho más profundo, algo que estaba enraizado en su ser. Me contó, con una mezcla de incredulidad y miedo, que conoció a un hombre 10 años menor que ella en su trabajo. Durante semanas, había sentido que él la buscaba de maneras que no podía explicar, algo que se manifestaba en pequeños gestos, en miradas que duraban un segundo más de lo necesario, en la forma en que él se acercaba a ella en las reuniones, en cómo siempre encontraba excusas para estar cerca. Cada vez que trataba de darle sentido a esa sensación, su mente le gritaba que estaba siendo ridícula, que no podía ser cierto, que tal vez solo lo estaba interpretando mal, porque ¿quién querría a una mujer como yo, a mi edad? Tengo 45 años, me dijo con voz temblorosa, como si al pronunciar esas palabras estuviera dando un golpe a la percepción que tenía de sí misma, como si esa edad fuera una carga, una condena. Sé cuando alguien está siendo amable y cuando hay algo más, pero cuando se trata de mí, es como si hubiera perdido esa habilidad completamente. Esas palabras me golpearon profundamente. ¿Qué es lo que había sucedido? ¿Realmente había perdido esa habilidad? ¿Había de ser capaz de leer las señales, de interpretar lo que estaba pasando? La respuesta es no, no había perdido esa habilidad. En realidad, la había enterrado bajo capas y capas de autocrítica, de expectativas sociales, de normas no escritas que le decían que, por su edad, por su historia, no podía ser deseada. Genuinamente estaba tan acostumbrada a la idea de que su valor había disminuido, a la idea de que el mercado de la deseabilidad ya no la consideraba como un producto de interés, que no podía aceptar lo que estaba ocurriendo frente a ella. No podía permitir que esa realidad, esa verdad de ser vista y deseada por lo que era, penetrara en su conciencia, porque se sentía como una violación de todas las creencias que había sostenido durante tanto tiempo. La autocrítica y las expectativas sociales habían erigido un muro tan alto y sólido que se había vuelto incapaz de ver lo que otros ya veían con claridad. Había internalizado tanto el mensaje de que su valor había disminuido, que cualquier señal que contraviniera esa creencia era rechazada con miedo, con incredulidad. La paradoja es que ella no estaba sola en ese sentimiento. Esta es una experiencia compartida por tantas mujeres que, a pesar de tener todas las señales ante sus ojos, prefieren negar lo que está ocurriendo antes de aceptar la posibilidad de que realmente, sí, aún pueden ser deseadas. Aquí está la paradoja que quiero compartir con todos ustedes. Justamente esa experiencia que les hace dudar
es la misma, que les da una ventaja extraordinaria para reconocer la autenticidad cuando la ven. Una mujer madura, con todos los años de experiencia y sabiduría acumulados, tiene una capacidad excepcional para detectar la falsedad emocional. Ha vivido lo suficiente como para ver más allá de las máscaras, para identificar cuando alguien está jugando un papel o cuando realmente está siendo genuino, y esto es algo que las mujeres maduras entienden muy bien. Han sido testigos de suficientes performances masculinas, han experimentado lo superficial y lo real, y ahora pueden distinguir entre el interés genuino y el juego superficial. Pero el problema no está en su capacidad para percibir. El problema está en que muchas veces han aprendido a invalidar lo que perciben. Han dejado de confiar en su intuición, en su propio juicio, en las señales de atracción real. No cambian con la edad. Low Q cambia. Y esto es esencial. Es nuestra disposición para confiar en ella, porque una mirada que se prolonga un segundo, más de lo normal, una sonrisa que aparece sin razón aparente, esa forma sutil de buscar la cercanía física. Todos estos lenguajes del deseo siguen siendo los mismos, independientemente de la edad. No importa si tienes 20, 30, 40 o 50 años, los signos de atracción genuina son los mismos. Pero cuando eres una mujer madura, y quien te mira de esa manera es un hombre más joven, de repente cada señal viene acompañada de una voz interna que te dice: seguramente lo estás interpretando mal. Y esa voz interna es lo que las aleja de la posibilidad de disfrutar de una conexión genuina y profunda. Es esa voz la que las hace invalidar lo que su intuición les está mostrando. Es como si, por protegerse de la posibilidad de un rechazo, decidieran negar la posibilidad de una conexión real. Y este es el fenómeno que más me duele, porque he sido testigo una y otra vez de cómo mujeres, con una profunda sabiduría interna, saben exactamente lo que está sucediendo, lo que está frente a ellas, y aún así eligen ignorarlo. Es como si algo dentro de ellas les dijera, en sus entrañas, que hay algo más allá de lo que se muestra superficialmente, pero el miedo y la autocrítica se apoderan de ellas y deciden saboteárselo. Se pierden de oportunidades que podrían ser profundamente transformadoras, de experiencias que podrían abrir nuevas puertas a conexiones auténticas y significativas. Opportunities que, podrían cambiar no solo su forma de relacionarse con los demás, sino también su propia relación con ellas mismas. Recuerdo una vez, cuando una mujer me contó, con todo el detalle posible, cada pequeña interacción que había tenido con un hombre más joven en su trabajo. Me describió cómo él siempre elegía sentarse cerca de ella en las reuniones, como si la proximidad fuera una necesidad inexplicable, como si sin ella algo importante faltara. Me habló de cómo él siempre recordaba cosas que ella había dicho semanas atrás, y cómo sus conversaciones, que parecían empezar en un tono profesional, siempre se extendían mucho más allá de los límites de lo laboral, adentrándose en temas personales, en recuerdos compartidos, en detalles que van más allá de lo que sería estrictamente necesario en el contexto de su relación profesional. Todo esto lo describió con tanta claridad, con tanta precisión, que era evidente que no solo lo había notado, sino que había sentido algo al respecto. Sin embargo, después de cada una de estas descripciones, siempre añadía la misma frase: pero seguramente solo está siendo amable. Seguramente no hay nada más detrás de todo esto. Fue entonces cuando, con la mente clara y tranquila, le pedí que se detuviera un momento y se preguntara a sí misma, sin las defensas de su autocrítica, sin el peso de los prejuicios que tanto le costaban soltar, si una amiga te contara exactamente estas mismas situaciones, pero protagonizadas por dos personas de la misma edad, ¿qué le dirías? La respuesta fue inmediata. Como si lo hubiera sabido todo el tiempo, le diría que es obvio que él está interesado en ella. Y ahí, en ese momento,
entendí que el meollo del asunto no era que no supiera leer las señales, ni que no entendiera lo que su corazón le estaba susurrando. El verdadero problema era que su propia autocrítica había construido un muro tan sólido, tan impenetrable, que ni siquiera la sabiduría que ya poseía podía atravesarlo en ese muro de autodesconfianza. Es lo que las limita, lo que las detiene, lo que las mantiene atrapadas en una red de inseguridades que ni siquiera ellas mismas son capaces de romper. No es que no vean la verdad, porque la ven con una claridad brutal. Lo que sucede es que tienen miedo, un miedo profundo y palpable, de enfrentarse a esa verdad. Miedo de aceptar lo que eso implica, miedo de abrirse a una posibilidad que no pueden controlar, miedo de ser vistas, deseadas, amadas por lo que son. Ese miedo es el que las paraliza, el que las obliga a negar lo que está frente a ellas, a racionalizar cada gesto, cada mirada, cada señal de interés, porque enfrentarse a esa realidad sería confrontar un miedo que las ha acompañado durante años, y esto nos lleva a una verdad que quizás sea incómoda, pero profundamente necesaria. El problema real no es que los hombres más jóvenes no se sientan atraídos hacia mujeres maduras. No, el verdadero problema está en el hecho de que muchas mujeres hemos interiorizado tanto los prejuicios sociales sobre la edad, sobre la deseabilidad femenina, que preferimos negar la evidencia antes que enfrentarnos a la posibilidad de que, sí, somos dignas de deseo. Hemos sido condicionadas por una sociedad que nos ha enseñado a pensar que el atractivo y la valía de una mujer disminuyen con la edad, que nuestra belleza se desvanece con el tiempo y que solo la juventud es el estándar de deseabilidad. Esta creencia se ha ido sembrando en lo más profundo de nosotras, hasta que incluso cuando sabemos en lo más recóndito de nuestro ser que merecemos ser amadas y deseadas, nos cuesta creerlo, y si podemos dar el primer paso hacia la aceptación, di esa verdad. Si podemos dejarnos llevar por la posibilidad de que sí, somos dignas de deseo, entonces todo empieza a cambiar. Porque en el momento en que aceptamos que merecemos ser deseadas tal como somos, empezamos a desbloquear todo un nuevo universo de posibilidades, de experiencias, de relaciones auténticas, dejamos atrás el miedo y las dudas, y nos permitimos ser vistas, amadas, tal y como somos, sin importar lo que nos haya dicho la sociedad. Porque lo más hermoso de todo esto es que el amor no tiene fecha de caducidad. Y el deseo, como la belleza, es algo que trasciende las barreras del tiempo. Al abrirnos a esta verdad, nos liberamos de las cadenas que nos han limitado por tanto tiempo y comenzamos a vivir una vida más plena, más rica, más auténtica. Déjame llevarte a través de algunos signos que, aunque pequeños en apariencia, son increíblemente importantes. Pero quiero que los veas no como una lista de verificación, sino como un mapa emocional, un mapa que te ayudará a reconocer el territorio en el que tal vez ya te encuentras, pero que aún no has notado completamente. Este mapa no es rígido sino flexible, como los caminos invisibles que recorren las emociones humanas. Y, lo más importante, no se trata de que busques señales, sino de que las reconozcas cuando ya estén frente a ti, mostrándote algo que quizás te has estado resistiendo. A ver, el primer signo que quiero compartir contigo es uno que parece tan sencillo, pero que en realidad esconde una profundidad asombrosa a la calidad del contacto visual. No me refiero simplemente a que alguien te mire, a un vistazo fugaz, o a una mirada casual que se cruza por el aire. Eso no es lo que quiero que entiendas. Te hablo de cómo esa persona te mira, de la manera en que sus ojos se fijan en ti, como si quisieran decir algo que las palabras no pueden expresar. Existe una diferencia abismal entre una mirada cortés, superficial, y una mirada que se demora, que se queda allí por un momento más,
que explora tu rostro, tu ser, y que regresa, una y otra vez, como si estuviera buscando algo más allá de lo visible. Es una mirada que no se conforma con lo que está frente a ella. Busca, indaga, se adentra en tu alma, aunque no lo sepas. Es como si ese gesto, tan simple, pero tan lleno de significado, fuera una pregunta silenciosa, como si deseara descubrir más de ti, explorar las profundidades que tú misma a veces no te atreves a explorar, aun cuando hay atracción mutua. Cuando dos personas realmente se ven, los ojos se convierten en un territorio íntimo, en un espacio donde las barreras caen antes de que cualquier otra forma de intimidad se haga posible. Los ojos son el primer puente, el primer contacto que une dos mundos, dos seres. No es solo un cruce de miradas, es un reconocimiento. Sin embargo, a menudo nos encontramos con algo muy humano en el miedo. El miedo a ser vulnerables, a ser vistas de manera real, a ser deseadas. Muchas mujeres se sabotean en este punto. Ven esa mirada, sienten el cosquilleo en su cuerpo, esa corriente eléctrica suave que recorre su piel, pero inmediatamente tratan de explicarlo de otra manera. Seguramente tengo algo en la cara. Debe estar mirando a alguien detrás de mí, se dicen a sí mismas. Y lo hacen porque, aunque el deseo de conexión esté allí, el miedo a ser vistas completamente las paraliza. Es como si necesitaran protegerse de la vulnerabilidad que implica ser deseadas, de esa sensación de exposición que viene con ser el centro de atención de alguien que realmente te ve. La pregunta es, ¿cuándo fue la última vez que confiaste completamente en lo que tus ojos te dijeron sobre la forma en que alguien te miraba? ¿Cuándo fue la última vez que permitiste que esa información llegara a tu corazón sin pasar por el filtro de la autocrítica, sin las explicaciones automáticas que tu mente inventa para protegerte del miedo? Esta es la clave. Lo que esa mirada te está mostrando es una verdad que quizás has estado negando durante mucho tiempo, una verdad que ha estado esperando ser reconocida, pero que tu mente ha rechazado por miedo a lo que implicaría aceptarla. Y al negarla, al descalificarla, te pierdes una oportunidad de conexión auténtica, una oportunidad de experimentar algo que podría enriquecer tu vida, de descubrir una parte de ti misma que hasta ahora habías mantenido oculta por esa inseguridad interna. La verdad es que las miradas hablan de lo que las palabras no pueden decir. Cada mirada que se cruza, cada vez que alguien se detiene un poco más en tus ojos, está revelando algo que está más allá de la superficie, algo que pertenece a lo más profundo de la relación humana. Y no se trata de que esas miradas siempre sean un indicio de algo romántico o de un deseo explícito, sino de que son una ventana a una conexión más profunda, a una posibilidad de ser vista en tu totalidad, sin máscaras, sin barreras, y el poder de reconocer esto, de permitir que esa información llegue a tu corazón, es lo que abre la puerta a nuevas experiencias, a nuevas formas de relacionarte contigo misma y con los demás. Y luego está el lenguaje del cuerpo, esa comunicación silenciosa que nunca miente, esa que no necesita de palabras para transmitir lo que está sucediendo internamente, porque en el fondo sabemos que el cuerpo no puede esconder lo que siente. Cada pequeño gesto, cada movimiento, tiene un mensaje propio, y a menudo esos mensajes son más claros y sinceros que cualquier declaración verbal. Cuando alguien se siente atraído hacia ti, comienza a buscar maneras de reducir la distancia física. No se trata solo de estar cerca por una cuestión de espacio, sino de un impulso natural hacia ti, como si algo en su interior lo estuviera guiando a tu dirección. Se inclina cuando hablas, no solo porque quiere escuchar mejor, sino porque quiere estar más cerca de ti, sentir tu energía, conectar en un nivel más personal. Se acerca de manera casi imperceptible, buscando excusas para compartir el mismo espacio, como si no pudiera evitarlo. Los hombros se orientan hacia ti, incluso
cuando hay otras personas en la conversación, como si de alguna manera se apartaran del grupo para centrarse en ti, en lo que eres, en lo que estás diciendo. Es como si hubiera un imán invisible entre tú y él, algo que lo atrae hacia tu espacio personal, algo que no puede controlar. Aún recuerdo a una mujer que me contaba cómo este hombre más joven siempre terminaba a su lado en las reuniones sociales de la empresa, incluso cuando la dinámica no lo requería. Siempre encontraba la forma de estar cerca de ella, ya fuera mientras preparaba café o cuando organizaba documentos en una mesa. Sus conversaciones, aunque inicialmente comenzaban con el grupo, siempre terminaban con los dos más cerca de donde habían comenzado. Era como si no pudiera alejarse, como si algo lo impulsara a permanecer cerca de ella, a entrar en su burbuja personal. Pero, al principio, ella no lo veía de esa manera. Su interpretación era más sencilla, más cómoda. Debe sentirse cómodo conmigo, porque soy como una hermana mayor, pensaba. Sin embargo, le pregunté algo que cambió por completo su perspectiva. ¿Alguna vez has visto a un hombre comportarse de esta manera con su hermana de verdad? El silencio que siguió fue tan pesado que ni siquiera necesitaba decir más. Ella sabía, en lo más profundo, que algo más estaba ocurriendo, algo que iba más allá de la simple amistad o el confort de una relación cercana. Había un interés más profundo, una atracción que su mente había tratado de ignorar, pero que su cuerpo había estado manifestando todo el tiempo. Otra señal crucial en este lenguaje no verbal es la calidad de la atención que recibes. No es solo una atención superficial, no es una cortesía vacía que todos ofrecen en situaciones sociales. Es algo mucho más íntimo y específico. Cuando alguien se siente atraído hacia ti, te presta una atención especial, como si tu voz fuera la única que realmente importara en ese momento. Es como si, en medio del bullicio de una reunión, tu conversación se elevara por encima de todas las demás, se volviera la más importante de todas. Recuerda lo que dices con detalles que otros olvidarían. Te preguntas sobre cosas que mencionaste en conversaciones anteriores porque realmente le interesa lo que tienes que decir, lo que piensas, lo que sientes. No es un esfuerzo por ser educado, ni un intento de mantener una conversación de cortesía. Es un interés genuino, un deseo de conocerte más allá de lo superficial, de conectar con tu esencia, con tu ser más profundo. Es como si, en su mente, ya hubiera decidido que tú eres alguien que vale la pena conocer a fondo. Y esa dedicación se refleja en cada palabra que dice, en cada gesto que hace. Y, en ese proceso, lo que ocurre es que te sientes visto, realmente visto, como nunca antes. No solo eres alguien con quien compartir un momento, eres alguien que despierta su curiosidad, su deseo de descubrir más. Porque al final, el lenguaje del cuerpo no solo comunica atracción física, sino un deseo de conectar a un nivel más profundo, un anhelo de ser parte de la vida del otro, de entrar en su espacio, de compartir su mundo. Además, está el tacto, esos roces casuales que no son casuales en absoluto. Un toque en el brazo, una mano que se posa con suavidad en la espalda, una caricia que, aunque breve, dura un segundo más de lo necesario. Esos pequeños gestos que, en su aparente simplicidad, son una invitación al acercamiento, una señal de que hay algo más allá de lo que se dice. Porque el cuerpo no miente. Cada contacto, cada roce, cada gesto tiene un propósito, aunque a veces ni siquiera se sea consciente de ello. Cuando alguien busca contacto físico, aunque sea de manera sutil y aparentemente inofensiva, está comunicando un deseo profundo de conexión. No es solo un deseo de proximidad física, es la búsqueda de algo más, de un vínculo emocional, de una unión que va más allá de las palabras. Es difícil, lo sé, aceptar que, sí, eres deseada. A menudo, el peso de esa verdad
nos resulta demasiado pesado para cargarlo. Nos cuesta creer que alguien pueda sentir atracción por nosotros, especialmente cuando la sociedad nos ha enseñado a desconfiar de nuestra propia valía a medida que pasa el tiempo. Nos condicionan a pensar que, al envejecer, nuestra atracción disminuye, que nuestro valor se desvanece con la edad, que solo la juventud puede ser objeto de deseo. Y sin embargo, ese toque en tu brazo, esa mano en tu espalda, te muestra la realidad de que lo que verdaderamente importa no es la edad, sino la energía, la conexión, la forma en que tu ser se expresa en el mundo. Al aceptar que alguien más joven te desea, es mucho más complicado de lo que parece, porque no solo se trata del miedo al rechazo, ese miedo común y conocido. Lo que está en juego aquí es algo mucho más profundo, más aterrador. Es el miedo a la aceptación. El miedo a aceptar que mereces ser deseada tal y como eres. Si te abres a esa posibilidad, si aceptas que alguien te desea, entonces te enfrentas a la realidad de que eres valiosa. Y eso es algo que puede resultar aterrador, porque al aceptar que mereces ser deseada, te enfrentas a la necesidad de confrontar tus miedos, tus inseguridades y esa voz interior que te ha susurrado durante años que no eres suficiente, que tu belleza no es la misma que la de las personas jóvenes y perfectas que la sociedad exalta. Pero, ¿qué pasaría si te atrevieras a mirar esa verdad de frente? ¿Qué pasaría si aceptaras que tal como eres, mereces ser amado? Y si te dieras permiso para reconocer tu propio valor, tu belleza única, esa que no depende de estándares impuestos, sino de la autenticidad que emana de ti. Esa es la revelación. Más profunda no es que el hombre esté interesado en ti, sino que lo más importante es que tú misma reconozcas tu propio valor. Es un reconocimiento que transformará tu vida, que abrirá puertas a nuevas posibilidades, a nuevas conexiones y a una nueva forma de ver el amor y la atracción. Porque el verdadero cambio comienza cuando decides aceptar que eres merecedora de amor, tal y como eres, sin importar los años, los cambios o las inseguridades. Y ese es el primer paso hacia una vida más plena, hacia una vida en la que ya no tengas miedo de aceptar la belleza que resides en ti.